maestría de Estudios del Arte en la Facultad de Artes de la Universidad Central del Ecuador. Tiene una maestría en la Universidad de Valencia, España, de fotografía. Se ha desempeñado además como docente en las universidades Central, Politécnica Salesiana, Universidad Católica y en la Universidad de las Fuerzas Armadas por más de 20 años. Les damos la más cordial bienvenida a todos. Bienvenida, doctora Salinas. Como siempre, las recomendaciones, señores estudiantes, mantener en silencio su micrófono mientras el docente expone el contenido del seminario. Bienvenidos todos. Podemos empezar, doctora. Gracias. Buenas tardes, ingeniera. Un gusto colaborar con ustedes. Y también buenas tardes a todos los estudiantes. El tema que me compete es sobre el arte como una fuerza de cambio. Es importante destacar todo el material, los videos, los links que les envié de esta manera para que usted tenga mayor comprensión. Empezamos porque le determinan como una fuerza de cambio y ha ido generando estos cambios hacia lo que es la relación prácticamente el arte con el público, el arte con la comunidad, ¿no? Yo les envié a partir de 1950, después de la Segunda Guerra Mundial, se generan dos grandes movimientos artísticos importantes en Estados Unidos, que son el expresionismo abstracto y también el pop art. Aunque el pop art se inició en Inglaterra, luego va a tomar mucho auge en Estados Unidos. Luego veremos cómo surgen más grandes movimientos, sobre todo el body art, el arte conceptual, y todos estos movimientos más eran expuestos en museos, en sitios especiales. No hay una comercialización porque estas obras son formatos sumamente grandes. De todas maneras, seguimos viendo que en los años 60 se crean, ¿no?, movimientos artísticos, pero sobre todo se inicia el movimiento feminista porque la mujer no tenía paso para ser representada o no le daban opción a que pueda exponer, ya sea en museos o en galerías. Pero luego en los años 60 también la fuerte migración mexicana, veremos cómo empiezan a expresarse prácticamente en las paredes, en los sitios donde vivían todo este grupo de migración mexicana, porque ellos no tenían una identidad propia, no tenían tampoco el idioma o un conocimiento, y entonces todo ello empiezan ellos a escribir en las paredes. Se hicieron muchos reglamentos impidiendo que se expresen en las paredes, y poco a poco va a ir cambiando. También aparece la cultura afro norteamericana, quienes empiezan con la música, con estos ritmos, el hip hop, el break dance, y va generándose este tipo de relación entre lo que es prácticamente llamado más tarde como el street art, desde la cultura inglesa, también llamada una expresión anglosajona. Posteriormente lo que se llama es el arte en la calle, ¿no? Aquí el graffiti va a tomar mucha fuerza, pero posteriormente esto también va a ser importante. Desde 1983, las universidades norteamericanas, como ellos tienen presupuestos, deciden establecer las relaciones con los jóvenes y les dan la apertura a que puedan pintar. Aquí va a surgir a mediados de los 90 un artista norteamericano que es Shepard Fairey. Él va a empezar a pintar figuras bastante gigantes y luego le llaman, ¿no?, en su campaña Obedece al Gigante, pero su modalidad es trabajar lo que hoy se llaman stencils o son moldes. De esta manera se ve otra visión de lo que ya cambia desde el graffiti hacia lo que es prácticamente el mural. Este proceso, este cambio va a dar origen a que tengamos, ¿no es cierto?, una relación directa con el público y sin un costo, y esto es asequible.
esto también se produce un deleite, lo que se llama, o el gusto estético, porque el público en general estaba esperando qué más propuestas se las van a realizar, y luego son utilizadas muchas áreas como las calles, parques, plazas, jardines, muchos sitios importantes de las diferentes ciudades. Entonces vemos que ya no solo se va a concretar, ¿no?, a los espacios que estaban destinados como era antes las galerías o los museos, sino en las mismas paredes, en las mismas calles, en sitios adecuados. Es como aquí tenemos el centro histórico en donde está apropiado, llega mucho turista y hay esta fuerte relación con el público. Después también veremos cómo este arte se lo reconoce en 6 dimensiones que la determinan así. La primera será el barrio artístico, ¿no?, en donde aquí se van a expresar, se van a hacer exposiciones, ya sea la representación, y lo más importante es el reconocimiento del patrimonio, lo simbólico con lo arquitectónico, que es parte de lo cultural que se está estableciendo. En segundo lugar, también veremos que aquí las instituciones culturales, como sean los museos, son los que van a intervenir en esta difusión del arte. Otro aspecto es el barrio, que forma parte de todo este contexto cultural. Y como cuarto es cómo se refleja la concentración de todos estos escenarios en los procesos creativos de los jóvenes artistas, sobre todo. Quinto, hay otra representación simbólica, cómo el espacio está a otro nivel, ¿sí?, para que aquí no solo puedan exponer los artistas nacionales o locales, sino también ya se internacionaliza. Y sexto, vemos otro tipo de exposición, que en sí el barrio, cómo se establecen políticas, y eso es lo que se va dando y da origen a estas formas de expresión. En esto de la arte urbano, que es lo que se ha visto, ya se integran muchas manifestaciones artísticas, no solo la música, ¿no es cierto? Está la escultura humana, veremos ahí toda forma de manifestación, pero lo que resalta es sobre todo el mural, murales de grandes proporciones, en las cuales lógicamente han tenido, ¿no?, los jóvenes artistas, hay concursos, hay eventos, y también ese apoyo que se ha necesitado para que puedan manifestarse, pero ya con una orientación definida en qué espacios pueden pintar, y de otra manera ya es asequible, ya no hay ese diseño que a veces podía ser muy banal, muy simple, o ya tienen con otra connotación y se integra como parte de la cultura de cada ciudad o de cada país. Y vamos a otro tema importante, cómo ha surgido la historia del mercado del arte, ¿no? En esto también se han fijado algunas leyes, y de manera importante, como el arte prácticamente es visto desde una parte y beneficio económico, todo esto es bastante comercial. Hay museos en los cuales se ha ido dando cambios totalmente hacia lo que realizan gestión y marketing, pero en sí va cambiando y se va renovando, dando opción a una nueva oferta y nuevas demandas de productos que son artísticos, pero esta obra lamentablemente también está sujeta, ¿no?, como objeto de arte, a cierto valor, a cierto intercambio que se llama monetario. Entonces, el artista, claro, tiene que hacer su comercialización, y han aparecido personas que están vinculadas totalmente con esta comercialización. Por lo tanto, ya estéticamente hablando de una obra de arte pasa a ser muy subjetiva. Por lo tanto, este origen de la comercialización del mercado de arte va a surgir prácticamente desde el Renacimiento, en donde tratan de prácticamente valorizar todo este arte de las antigüedades, de las reliquias, y luego se va a extender por Europa.
si bien es cierto, veremos que Amberes, lo que hoy es parte prácticamente de Holanda, ellos empiezan unas subastas en el siglo XVI. Luego veremos que surgirá ya con mucha fuerza y se lo llamaron los marchantes. Esto será en París aproximadamente desde los 1880, cuando aparece un comerciante de arte y adquiere prácticamente 5,000 obras de los artistas impresionistas, y luego él lleva a Nueva York y va a vender todo. Los artistas ya en la tercera edad en París, ellos no tenían ni para comer, y esto va a impulsar a este nuevo arte, y recién en 1950 tendrá el reconocimiento, ¿no?, el arte impresionista. Tal es el caso como la obra de Van Gogh. Él pintó casi 900 cuadros y solo vendió una obra. Posteriormente, este reconocimiento en 1950 dará paso a subastas en la que se llamarán dos casas importantes, la Casa Christie en Nueva York, y luego esta obra del doctor Gachet, este retrato que pintó Van Gogh, se pueden imaginar, llegó a costar prácticamente casi 82 millones de dólares. Entonces, esta comercialización fue bastante compleja, y también se ve que están envueltas, ¿no?, en algún poco de problemas, hubo escándalos porque las cifras se dispararon prácticamente en este tipo de subastas. La casa Sotheby's, que Sotheby's es la corporación británica, pero también ellos tienen otra sede en Nueva York, como la Casa Christie, ¿no? Aquí ellos comprenden tres áreas importantes que son subastas, finanzas y distribución. Pero aquí ellos venden de todo en este mundo del arte. Hay formas decorativas, joyería, hasta bienes raíces y muchas cosas que son de colección. En la casa Sotheby's también vemos que han tenido muchos ingresos, ¿no?, por las altas ventas. Es impresionante estos valores en los cuales tienen también, lógicamente, muchos ingresos. A partir de aquí se habla de esta casa que se funda, la Sotheby's, en 1744 en Londres, que luego se incorpora a otra cartera americana en Michigan en 1983, y hoy desde julio del 2016 se incorpora a otros seguros que son chinos, como se convirtieron en los mayores accionistas de esta casa Sotheby's. Pero la casa Christie, fundada en el 1766 aproximadamente en Londres, ¿no?, ofrece millones en sus obras de arte, son comercializadas cantidad de obras de diferentes categorías, pero que también vemos que son propiedad de otro grupo, Artemis, que se llama, y también de una sociedad de propiedad de otro francés, François Henri Pinault. Estas casas lamentablemente han tenido muchos escándalos, es como hablamos de los precios, ¿no? Hay objetos que no deberían venderse o comercializarse, pero aquí esto es lo que ha causado mucho revuelo. Pasando a otro elemento importante, es impresionante, sobre todo una obra de arte, la última que se vendió, si hablamos hace unos 2, 3 meses, esta obra de Leonardo da Vinci, el Salvator Mundi, se vendió en 450 millones y 300 mil dólares. Es impresionante este valor, que en 1958 se expuso en el Palacio de Buckingham, pero que luego fue vendida por 90 dólares, pensando que estaba ya bastante deteriorada. Y llegar a la suma de 450 millones es impresionante. Entonces vemos este tipo de subastas en las cuales lógicamente va afectando, no todo mundo tiene acceso. Esto está de acuerdo
a una, no se puede decir tanto de manipulación, pero estas casas de subastas tienen su mercado, ¿no es cierto? Tiene personas de mucho dinero, lo cual está generando este tipo de mercado de arte a otro nivel. Frente a estas tradicionales casas, se ha visto el arte, sobre todo en diferentes países, han creado una serie de ferias de arte y una de las más importantes que se está realizando estas ventas de arte será la Fundación de Ferias de Artes en Argentina. Aquí ya se da un auspicio, se da un apoyo a que el artista, los coleccionistas, a otros precios puedan ser adquiridas este tipo de obras que son muy importantes. También veremos cómo aquí se produce una serie de trabajo que lógicamente están sujetas, ¿no?, a cierto tipo de interventores, y también vemos cómo se promociona a cierto tipo de artistas. Hay una artista plástica, Marta Minujín, que tiene sus obras en móviles. Luego veremos también que aquí hay invitación, artistas extranjeros que comercializan y están en este tipo de ferias, salones, congresos. También los vemos en España y vemos que aquí son sitios cubiertos de tantos metros, más de 10,000 metros, sitios que son centros de conversiones en los cuales asiste, ¿no?, cantidad de público y también numerosos artistas, lo cual da opción a que este arte emergente a otro tipo de manifestaciones se las pueda comercializar sin esta presión, y sobre todo la que ahora se destaca más que nada es la Feria de Arte en Miami. Ya por varios años vemos este encuentro de artistas y esta gran comercialización. Por lo tanto, aquí en Quito todavía nosotros estamos y se está trabajando referente a más exposiciones en museos y en galerías, ¿no? Y sobre todo se ha dado un impulso al arte urbano que ustedes vieron en estos links, todo este trabajo artístico muy interesante donde se rescata, ¿no es cierto?, la música, sobre todo la música ecuatoriana, vemos los diferentes instrumentos y más que nada es una ventana abierta a todo público, los grandes murales. De una entrevista que vimos a un artista emergente y sobre todo que él no tiene mayores estudios, pero aquí se ve su habilidad, su destreza, y es este joven artista Pitatán que se ha dedicado sobre todo al arte urbano. Hasta aquí en este tema muy importante sobre el arte como una fuerza de cambio dentro de las nuevas tendencias, nuevos materiales y todo este proceso de la relación entre el arte, el público, el arte, la ciudad, todos estos encuentros que se va dando. Les agradezco muchísimo. Por favor, ingeniera, si podemos empezar, por favor, con una serie de preguntas, alguna otra inquietud que tenga la bondad. Sí, doctora, muchísimas gracias por su exposición. Estimados estudiantes, yo les envié la semana anterior un archivo en el que constaban algunos enlaces para que ustedes puedan ir revisando estos enlaces, para que si tienen algún comentario sobre ellos lo puedan hacer en este momento, ¿no? Esos enlaces me los entregó la doctora Salinas para que ustedes los puedan ir analizando y tengan algún comentario, ¿no?, en el seminario. ¿Tienen alguna pregunta acerca de la exposición? A ver, dice Natalie, ¿cuál es el propósito del arte urbano, doctora? El propósito del arte urbano, sobre todo, yo voy a hablar aquí y de Quito y también del resto de ciudades, es tener una oportunidad, sobre todo los artistas jóvenes, para estos espacios manifestarse, porque no es fácil exponer en una galería o más aún en un museo. No se les da la oportunidad porque eso es una fuerte inversión. Y al pintar un mural y compartir con otros jóvenes,
porque a veces es un trabajo bastante complejo. Entonces es una ventana para ellos, ¿sí? Y poder después ser invitado para otros eventos, para también realizar exposiciones, ¿no? Entre varios artistas jóvenes, de esta manera pueden manifestarse. Si no, no es fácil que se les dé una invitación u oportunidades para poder salir adelante, ¿no? Esta es la ventana más importante en lo que se refiere al arte urbano, esta fuerte relación directa con el público, ¿de acuerdo? ¿Por qué hubieron, despacito, por qué hubieron estos escándalos? Porque hay obras que no debían tener estos precios, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, ya está bien la de Salvatore Mundi, de Leonardo da Vinci, por la antigüedad. Estamos hablando de 7 siglos, 6 siglos, pero otras obras no. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sobredimensionaron los precios para ganar más, y esto fue lo que perjudicó, e incluso uno de los gerentes de la casa Sotheby's prácticamente fue preso porque no debían vender en estos precios sumamente excesivos, y tampoco no pagaron los impuestos que tenían que hacerlo. Esto es lo que pasó en esta casa de Ibáñez. Algo que vi rápidamente sobre el pop art, ¿no? Un artista importante es Andy Warhol, que él empieza a trabajar, él se gradúa en diseño gráfico y posteriormente, a pesar que también estudió psicología, él empezó a pintar las latas, sí, había unas sopas importantes, las latas Campbell. Ahí se hizo famoso porque el dueño de esta fábrica compró todos los cuadros que hizo el artista. Posteriormente, él también tenía, él quiso prácticamente, tenía una idea de que los precios no debían ser muy altos de las obras de arte, ¿no? Que estas obras debían ser asequibles al público, y esto no gustó mucho a las galerías, y por lo tanto querían que no se dé opción, ¿sí? Y que no podía venderse tan barato. En cambio, él quería vender y masificar el arte. De esta manera, estos dos grandes movimientos, el pop art fue muy realista y el expresionismo abstracto totalmente abstracto. Acá dice si el arte, el museo es coautor. No puede ser coautor, ¿no? El museo, los museos prácticamente lo que se hace y se expone son colecciones, y ya sea de cierto tipo de arte, más que nada de patrimonio, o hay otros eventos en los que hay concursos, hay lo que se llama también este tipo de participaciones entre instituciones, universidades a otro nivel. Es, por ejemplo, las bienales, ¿no? Aquí hay encuentro de artistas y usted debe tener una trayectoria para poder exponer. No es tan sencillo, no es tan fácil que uno pueda y diga yo voy, porque detrás es una inversión. ¿Alguna otra pregunta que no le vi tan rápido? Sí, doctora, hay varios estudiantes que nos preguntan sobre el street art y cuál es la diferencia con el arte urbano. En Inglaterra van a denominarle en los años 80, 90, 80 más o menos, pero ya en los 90 se determinó ya esta palabra street art, que es arte de la calle. Pero para la traducción, ¿no? Acá se lo llamó en América o en el arte urbano. Arte urbano porque lógicamente abarca no solo las calles, ¿no? Abarca plazas, diferentes sitios, los museos. Entonces, por eso se trata de abarcar a toda la ciudad, a todo el conglomerado, a todo el público, y se le amplió más este término, ¿no? Que se inició en Londres llamándole un street art, pero acá, como le digo, cambió el término hacia lo que es arte urbano. ¿Alguna otra pregunta más, por favor, que no le alcanzo a leer? A ver, dice, ¿dónde se puede pintar la pintura del león, de la leona?
No le veo. A ver, voy. El estudiante Ramiro Yar dice, ¿me puede indicar dónde se puede localizar la pintura del León de la Leona? ¿En dónde? A ver, es que ya. De León, de la Leona, ¿de quién es? Por favor, si me puede ayudar. A ver, el estudiante Ramiro Vladimir Yar. Sí. Sí. Es que hay muchas versiones de esto, de estos animales, ¿no es cierto? Entonces hay incluso copias y se hacen varias versiones, sobre todo cuando es arte realista, luego se han hecho, yo tengo unas dos versiones, ¿no? De León y de la Leona, una de las versiones es de un chino, ¿no? Como artista, pero por su nombre. Entonces, cada quien hace sus versiones, ¿no? Entonces, hay diferentes trabajos que han hecho de estos animales, ¿no? Entonces yo mal podría decirle está ubicado en tal parte porque hay unos leones que se hicieron en Europa y otros también en América y luego veremos todo este trabajo hasta en esculturas, ¿de acuerdo? Bien, Acá doctor. dice la opinión del público que asiste a un museo no es coautor, no es coautor porque el arte de un artista es personal, es individual, que se puede trabajar colectivamente, pero el museo no, que se ha quedado algún museo con obras porque no pudieron retirar y eso ha sucedido, ¿sí? Que porque el street art es anglosajón es porque surgió en Londres. No sé, ¿alguna otra pregunta más, por favor? Para que un cuadro llegue a costar tanto, dice cuáles son sus principales características. Es simplemente la trayectoria que tiene el artista, el pintor, el escultor, ¿no? Debe tener varias condiciones, estudios, debe realizar siquiera unas 100 exposiciones, entonces va comercializando su obra de arte, sale a nivel internacional, entonces tiene ese tipo de reconocimiento económico. Es como Guayasamín, a él se le reconoció internacionalmente y hasta ahora siguen haciendo reproducciones, ¿no?, de sus obras. Porque el arte hasta hoy en día no es tan apreciado. Lo que pasa es que aquí todavía no tenemos una cultura, ¿no? Por ejemplo, deberíamos aprender un instrumento como es en otros países. Y no a todos nos gustan las nuevas manifestaciones artísticas, de pronto como el arte abstracto, no gusta a todas las personas, solo lo que es realista, lo que vemos del mundo que nos rodea. Entonces pensamos que eso no es válido y tampoco hay cosas que tampoco no son tan agradables que uno pueda llevar a la casa. De pronto con estas se llaman propuestas, construcciones, ¿no? Sobre todo las instalaciones artísticas o el arte conceptual no es muy comprensible y eso tampoco se comercializa, solo son para eventos como bienales. No se puede plantear una obra que sea la más valorada del Ecuador, pero lo que sí se considera, depende de la trayectoria, son las obras de Guayasamín, sobre todo los murales, ¿no? La obra que se vendió y se hizo a pedido es el mural que está en la Fiscalía General en La Patria y 12 de octubre. Esa obra tuvo un costo de 13 millones de dólares, ¿no? Yo creo que compite con las obras de Guayasamín y de acuerdo al tiempo. No, la Virgen del Panecillo no es arte urbano, está, como usted ahí bien lo dice y lo reconoce, es un monumento, ¿no? Esto se lo hizo porque queríamos, y para todos, ¿no? Los quiteños, era como que la Virgen está representando, ¿no?, a nuestra fe religiosa que prácticamente casi la mayoría de los ecuatorianos profesa. Entonces, la Virgen del Panecillo, ¿qué significa? Que nos está ahí resguardando, ¿no? Y era importante esta obra que sea visible de nuestra
es nuestra fe y era muy inspiradora en ese tiempo. Estamos hablando de los años 50 y tomaron el diseño de alguna manera del artista de la colonia que fue Legarda, ¿no? De ahí, de esa Virgen importante, tomaron el diseño y esta se la hizo en primera instancia, se la trabajó en España y la trajeron como una especie de formatos pequeños para ir armando. Acá me dice, espéreme un segundito. El arte conceptual se inicia prácticamente desde los años 80, ¿no? Y también el body art, pero esto se lo trabajó desde la Facultad de Artes. En el body art ha cambiado totalmente porque antes el artista pintaba a otra persona. Ahora en el body art ustedes vieron, el mismo artista se pinta a sí mismo y esto es sumamente complejo porque a veces hay partes que no se puede alcanzar, sobre todo la espalda, ¿no? Entonces vemos estos cambios que se van dando en cada uno de los movimientos artísticos o estilos artísticos. Aquí está tomando mucho auge el arte urbano, ¿no? En Guayaquil más que nada se trabaja con cerámica, con baldosa, con arcillas pintadas. En cambio acá, se pinta más que nada los murales. Los medios de comunicación hasta cierto punto están limitados, ¿no? Y no dan énfasis a todo lo que se está trabajando, porque aquí, como les digo, no solo se puede hablar de un tráfico, sino que aquí hay una situación de que la crítica va cambiando, no hay personas especialistas, a pesar que ya han llegado del exterior, pero a veces se habla que hay un compadrazgo, ¿no? Si usted le conoce a alguien, le puede dar opción de que exponga en un sitio o no. Ha sido muy difícil para las mujeres exponer, no es tan sencillo, no es tan fácil, casi el arte ha sido machista. Por eso estos movimientos que se crearon en un momento fueron por que se permita que la mujer no le den paso y le permitan exponer, y luego cambió a otro ámbito que es el político, que nada tiene que ver con sí, con la parte artística, ¿no? ¿Qué más? Sophie, sí hubo este escándalo que, perdón, hubo este escándalo, no solo era el tráfico de obras de arte, sino los sobreprecios, y que no declararon estos sobreprecios, porque aparte de lo que se ve, hay otro tipo de subastas internas solo para un grupo determinado de personas. Eso no se da a conocer, por eso es lo que les hicieron, ¿no? Una serie de investigaciones, y a lo cual se dio lógicamente a conocer todo lo que estaban realizando en este tipo de subastas internas. No, Leonardo da Vinci no estuvo en la indigencia. Él tuvo dinero, a él se le apoyó, sobre todo la iglesia y también la familia Medici, que ellos, sí, le dieron dinero, él sobrevivió hasta sus últimos días, ¿sí? Fue diferente a otros artistas que también, sobre todo el artista, uno de los más importantes que luego verán, es Jacques-Louis David, que él le pintó y le llamó Napoleón Bonaparte. Luego, cuando él se retira, va al exilio, el segundo exilio, también le retiraron el apoyo al artista y él sí murió en la total indigencia, en la calle. Lamentablemente se desquitaron con él porque Napoleón Bonaparte no lo quería. ¿Alguna otra pregunta más? Sí, doctora, Matthews nos pregunta, ¿cuál es la obra de arte más valorada del Ecuador? ¿Y cuál? Esa creo que ya contestó, ¿verdad? No le escucho bien, por favor. Sí, a ver, doctora, Matthews nos pregunta, ¿cuál es la obra de arte más valorada del Ecuador y cuál sería el medio para poder culturalizar sobre el mismo?
lo que hemos estado dando, ¿no es cierto?, en la SPE, es seguir con estas materias sobre arte, historia del arte, ¿no? Y otra vez, o hacerle como una especie de conferencias, como estoy en este momento, arte ecuatoriano, arte contemporáneo, arte del Renacimiento, y esto tendría que ser de manera permanente. Y algo era importante, que con los estudiantes salíamos de gira, salíamos a los museos un día entero, a veces, una vez creo que nos demoramos hasta 8 horas, desde las 9 de la mañana. Fue impresionante. El estudiante, que no era de turismo, por favor, ¿no? Eran de otras carreras y se entusiasmaron. Muchos después me comentaron de que ellos ya asistían y fomentar, ¿no es cierto?, que asistan a galerías, que asistan a estos eventos artísticos culturales. Otra vez, ojalá las autoridades o conversar o dar este tipo de seminarios de manera masiva por carreras, para que no se pierda esta falta de cultura que no tenemos todos, ¿no? No, la escuela, el colegio no nos permite, ¿sí? No hay tiempo, yo sé, pero de alguna manera incentivar a fomentar el arte, la cultura en todas sus manifestaciones artísticas. Sí, doctora, así es. Tenemos otra pregunta de Melanie. Dígame. ¿Dónde se ubican los mercados del arte más importantes del mundo? ¿Grecia o Reino Unido? Está prácticamente lo que ya hemos visto, las dos casas, ¿no? Está en Londres y Nueva York. Que la otra casi, la casa Sotheby's también está aquí, habíamos indicado que estaba en Minnesota, ¿no? Entonces, aquí son las dos casas importantes. Y también la otra pregunta que no respondí, ¿cuál sería la obra más costosa? Sería el mural que hizo Guayasamín en el Museo Guayasamín. No tiene precio, ya fue a sus últimos años, ya prácticamente, que deja ese mural sobre el hombre, ¿no? El mural que está en la cúpula del Museo de Guayasamín. Esa sería la obra más costosa que tendría ese precio y reconocimiento, no solo aquí en el Ecuador, sino a nivel internacional, que no se puede comercializar. Ya esa obra quedó ahí como parte de su entrega al arte, y sobre todo que fue fundamental el reconocimiento a nivel internacional que aportó Guayasamín. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Y ojalá no contribuir por mí, yo estoy siempre a las órdenes, y darles más temas que son importantes sobre arte y cultura, y conocer todo lo que respecta al arte ecuatoriano. Bien, entonces, si no tenemos más preguntas, muchas gracias, doctora, por su intervención. Gracias a ustedes, señores estudiantes. A ver, Matthews se animó a preguntarnos, dice, ¿existe alguna mujer que represente al Ecuador en el arte? Sí, hay varias, hay dos jóvenes, sobre todo no me recuerdo el nombre. Hay una señora que se encuentra en París, y ella ha expuesto en otros países, y hoy tiene muchas invitaciones. El nombre no me recuerdo. Entonces, recién están dando el apoyo a las jóvenes artistas, y también, sobre todo, a las mujeres, ¿no? Esta señora, el nombre es lo que no me recuerdo, y ha hecho varias exposiciones en Europa, en los Emiratos Árabes, y lo importante es que comercializa. Ella tiene mucha demanda en este hacer del arte. A ver, vamos a ver una última pregunta. Dice, aparte de Guayasamín, ¿qué otro artista es reconocido nacionalmente e internacionalmente del Ecuador, de gran renombre? Lo que vimos, yo lo que les dije, ¿no? El mural que se encuentra en la Fiscalía, el mural de Egues,
En ese momento que estamos hablando, hace 5 años, tuvo el costo de 13 millones de dólares. Aquí muy pocas obras tienen ese costo tan alto, ¿no? Es máximo, si llegarán a $1 millón, pero esa obra tuvo ese costo. Bueno, eso ya se hizo un reclamo, pero aquí las autoridades decidieron y eso fue el pago al artista. A ver, en su opinión, dice Melanie, ¿cuál es la diferencia entre el arte prehistórico y el arte antiguo? Es diferente porque el arte prehistórico está considerado como parte del patrimonio, ¿no? Eso no tiene un valor específico. Lo que se trata es de conservar, ¿sí? El arte antiguo, estamos hablando de las culturas y civilizaciones, es diferente. Igual, eso es también parte del patrimonio, estos restos arqueológicos, esto sí es fundamental, se los ubican en los museos, ¿no?, históricos. Entonces, el arte prehistórico, que comprende prácticamente estas pinturas y todo lo que hizo el hombre de Neandertal, sobre todo las dos cavernas importantes, la de Altamira en España y la de Lascaux en Francia, es lo que comprende el arte prehistórico, un periodo aproximado desde el 20.000 años antes de Jesucristo hacia el 15.000. Hoy se hicieron museos porque eso ha deteriorado el ingreso del ser humano. Lamentablemente somos depredadores, han dejado basura, han entrado microorganismos y empezó a desprenderse. Eso hay que tener mucho cuidado y hay una diferencia, ¿no? El prehistórico con el arte antiguo, que son las culturas, los egipcios, los griegos, los mesopotamios y los romanos. Esto es diferente, ¿no? Son dos estadios diferentes de tiempo. Listo. Muchísimas gracias, doctora, por su valioso aporte. Gracias por este seminario brindado. Gracias a ustedes, señores estudiantes, por su participación. Gracias a ustedes por esta invitación. Gracias, ingeniera, por coordinar y muy gentil la presencia de los estudiantes. Muchas gracias por permitirme este espacio. Gracias, señores estudiantes. Damos por concluido este seminario. A partir del día de hoy se han iniciado el envío de los enlaces a sus correos y como les decía, los videos ingresan a una edición, son publicados en YouTube, en donde también ustedes los pueden visualizar, ¿sí? Muchas gracias, espero que les haya gustado este seminario y nos seguiremos viendo en los siguientes, ¿no? Gracias.